Buenas noches. En esta ocasión presentaremos un análisis del artículo llamado La competencia oral y escrita en la educación superior, del autor Dr. Luis Bernardo Peña Moreno. El grupo está conformado por Gilbert Ruiz, Cristian Ángel, Ivette Parra, Gabriela Sandoval y quien habla, Alejandra Pineda. El lenguaje es la base de la participación académica y la negociación en medios de trabajos colaborativos y para llegar a los acuerdos de los mismos con otras personas. Aún así, este no es su uso más relevante, sino su dominio en la formación que abre las puertas a la educación. ¿Para qué son? Para que tengamos una visión crítica y comprensión tanto del mundo como lo que nos rodea, haciendo que de una formación universitaria se denoten algunas funciones principales, cada una usada como un instrumento para una actividad, ya sea el enseñar, evaluar y socializar en el conocimiento, mediar en relaciones interpersonales, acuerdos, trabajos y el aprender. Es con esta introducción con la que el autor hace una comparación acertada a la importancia del lenguaje oral y escrito, diciendo que equivalen las herramientas requeridas por el humano para el desarrollo de capacidades superiores, siendo el elemento del diálogo continuo fuente de interacción y reflexión, llevándonos a considerar que el crear ambientes, hábitos para desarrollar habilidades que impulsen nuestro diálogo asertivo y efectivo en función de nuestro intelecto es una tarea necesaria, con el fin de aprender cómo entrenar para las diferentes producciones que deben ser realizadas en el entorno académico, como lo son los exámenes, exposiciones, sustentaciones, tesis, publicaciones de resultados de investigación y la participación en debates. Adentrándonos en el tema académico, nos referimos a la expresión oral, lectura y escrita como manifestaciones concretas del lenguaje que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura académica. En el caso de la lectura, realizado como un proceso de participación que lleva a socializar paradigmas y expresarse en medio de una relación creativa, ayudando a quien haga uso de adquirir una mayor conciencia y habilidades para el pensamiento riguroso y la escritura discursiva. De su importancia radica el hecho que sea uno de los criterios principales para la evaluación del desempeño y productividad estudiantil e investigativa. En el ámbito académico es de destacar que la lectura es diferente a la que muchos están acostumbrados, siendo esta más extensa y más intensiva, pero también se le dan otros fines dados gracias a la adaptación, ya que se traducen en formas de comprender, interpretar y garantizar conocimiento a la que muchos no están acostumbrados. Además de las actividades o prácticas discursivas construidas a través de la historia, que pasan a generar diferentes formas del habla, la estructura y la lectura, abriendo puertas al estudiante al gran mundo de la cultura académica. Por otro lado, uno de los puntos destacados de la lectura es su naturaleza como base para la participación en el proceso mediante el cual es construido el conocimiento, haciendo que más allá de ser una herramienta o acto individual, es una manera de compartir paradigmas, lo cual junto con el aprendizaje de géneros tradicionales dan al estudiante la posibilidad de expresarse, emancipar y distribuir su pensamiento crítico mientras explora otras formas de describir ciencia. La colación el Internet y las nuevas tecnologías, ya que fuera de lo que se puede considerar, estos han transformado la información de la comunicación de una forma sustancial y dinámica, y con estas, la lectura y la escritura. Uno de los cambios más significativos se ha visto en la accesibilidad a la información en contraste con el volumen de esta. Esto, gracias al paso del texto digital, ha hecho que un mayor número de lectores tengan entradas a fuentes de indagación. Con la digitalización de libros y el crecimiento exponencial de la circulación de material de lectura, se hace mayor la exigencia de afinar la competencia en la búsqueda, selección y evaluación crítica de la información. Con tecnologías emergentes, la imagen y el texto se vuelven uno y toman formas de intercambio de otros lectores con textos comunicativos cambiantes, modificando el fin de nuevas generaciones con un nuevo contexto comunicativo, adaptando competencias, no solo impulsando a estudiantes, sino también a las instituciones universitarias a evolucionar generando nuevos contextos comunicativos de interacciones en persona. Aún con el auge tecnológico, la lectura impresa no se queda atrás, ya que cobra fuerza dar estabilidad en la escritura, brindando el poder del autor de ser total controlador de su obra, mientras que en el texto electrónico como serie de unidades verbales configura patrones cambiantes de un estado permanente de organización, tal como menciona el autor,
redefiniendo nociones tradicionales y haciendo que éstas adquieran un significado diferente. Más allá de una capacidad, lo oral y lo escrito son condiciones y competencias, las cuales, según lo recopilado en el texto, se describen como conjuntos de habilidades y hábitos mentales. Esto apropiándose de su concepto en las prácticas académicas, específicamente las universitarias, y los intercambios comunicativos. En este caso, enfocamos la comunicación a la investigación y al desarrollo, haciendo posible que el estudiante sea protagonista y se incluya en el proceso y no solo un espectador en el proceso de otros. Por esto, su evaluación misma debería fijar su fin en los usos sociales, el dominio de sus herramientas y las situaciones de interacción. La lectura, la escritura y la expresión oral son un componente que implica el capital cultural del estudiante. Mediante la lectura de grandes obras de pensamiento en contacto con otros tipos de género, prácticas textuales y formas de hablar, se construyen varios contextos donde no radican sus condiciones de medio, sino como instrumento poderoso para transformar el pensamiento crítico y desarrollo de la capacidad oral. A pesar de esto, en las universidades se espera que los estudiantes lleguen al punto académico con competencias básicas adquiridas, pero se da una sorpresa cuando se hace evidente que los educados presentan grandes inconvenientes en la lectura, escritura, comunicación de ideas y pensamiento, la escucha, el respeto y la argumentación. Las conclusiones comienzan con la capacidad de comunicarse de manera oral y escrita y es un conjunto de desarrollo de competencias, así como un instrumento de aprendizaje, haciendo que el saber comunicar de manera asertiva sea necesario. La mejor manera para llegar a ser excelentes en las competencias de comunicación es creando hábitos de escritura, análisis y lectura de textos. Asimismo, intervenir en proyectos investigativos para crear un mayor lenguaje cultural e intelectual. Esto ayudará en el ámbito personal y laboral de cada persona. Se hace necesario que la educación superior nacional realice un desarrollo de conciencia del lenguaje oral y escrito, así como de la escritura, con el fin de adelantar de manera exitosa los estudios universitarios, desarrollando además actividades colaterales independientes de la disciplina como el lenguaje hablado y escrito. Además, la lectura, escritura y la expresión oral hacen parte de todas las actividades y roles en que nos desarrollamos, además de ser el vehículo de la comunicación y expresión de nuestros pensamientos, ideas y opiniones de diversas situaciones, y con propósitos diferentes, ya sea en lo laboral o en lo personal. Con la comprensión lectora correcta, se hace posible que se desarrollen habilidades de expresión oral y de argumentación segura. Muchas gracias por su atención.